Para utilizar el formato de monitoreo, lo primero que tenemos que hacer es una copia del archivo. Una vez que lo hemos copiado, tenemos que cambiarle el nombre, por ejemplo, a enero, abril 24, para hacer el análisis de uno de los cuatrimestres. Una vez que hicimos esto, abrimos el archivo. En el archivo se tiene que llenar algunos datos como la fecha, quién lo realizó y de qué periodo. En este caso, supongamos que lo estoy llenando hoy, 15 de agosto de 2024, realizado por Javier Sengua. Periodo de revisión, enero, abril del 2024. Les recuerdo que se tiene que hacer uno cada 4 meses, son 3 por año. En este formato se explica que hay que hacer una copia del formato desde aquí, hay que hacer el llenado de todos los valores, ahorita vamos a hacer eso, y ya que esté llenado vamos a reemplazar las tablas, aquí la de controles y aquí vamos a reemplazar la tabla de resultados. ¿Ok? Entonces, desde el mismo formato damos clic con control clic en el enlace y se abre en una página nueva. Este archivo es un archivo que se nos comparte como solo lectura. Entonces lo primero que tenemos que hacer es una copia para siempre tener un archivo inicializado. Entonces en esta copia lo que vamos a hacer es ponerle el nombre que corresponde, monitoreo riesgos 2024, le voy a poner por ejemplo enero, abril 24, le voy a borrar el 2024, hago una copia y en esa copia es donde realmente voy a hacer el llenado del monitoreo. Entonces lo que se tiene que hacer es ir recorriendo uno por uno los controles y calificándolos. Conforme vayamos calificando en esta pestaña de controles, se va a ir contestando también en la pestaña de resultados. La idea es que la pestaña de controles la llene el oficial de cumplimiento y una vez que ya la llenó completa, la pestaña de resultados le corresponde al administrador. Entonces fíjense cómo se hace esto. Primero vamos recorriendo el primer control, le voy a hacer un zoom para que sea más claro el video. Ok, lo primero que tenemos que hacer es saber que son aquí, por ejemplo, son 50 controles. El formato que le corresponde a cada uno de ustedes puede ser diferente. Y lo primero que tenemos que hacer es definir si hubo casos o no. O sea, si cada uno de estos 50 controles estuvo presente o no en el cuatrimestre. Es bien importante eso, ¿no? No estamos hablando solo del periodo en el que estamos haciendo este monitoreo. Entonces, ya que respondemos esto, muchos van a ser sí, muchos van a ser no. Solo los que digan sí, vamos a contestar si se aplicó, con qué frecuencia y le vamos a dar una calificación. Entonces, en realidad no tenemos que calificar 50, terminamos calificando muchos menos. En este ejemplo, voy a imaginar que yo soy un centro cambiario que tiene la mayoría de operaciones con público general. Sí identifico usuarios, pero arriba de 1000, tengo algunos arriba de 3000 que saco copias, pero no identifico arriba de 5000. Y vamos a decir que trabajo con dólares, con euros, con canadiense y con libra esterlina, ¿sí? Puro efectivo. Entonces procedo a responder el cuestionario. Primero dice que si tuve casos en los que tuviera que identificar el propietario real, sí, o sea, todas las veces que fueron a ventanilla a cambiar dólares. Si hubo casos en los que tuve que recabar el perfil inicial del usuario, estos casos ocurren cuando yo identifico un usuario, cuando lleno sus datos. Entonces, sí tuve ese tipo de casos. Y luego me pregunta si hubo casos en los que yo hubiera detectado en este cuatrimestre datos y documentos falsos que me dio el usuario. Yo aquí digo que no hubo casos y al poner no, los demás columnas se ponen como no aplica, entonces no tengo que calificarlas. Me pregunta si hubo algún caso en el que yo tuviera que suspender el proceso de identificación, o sea que llega un usuario, se me hace de riesgo y decido mejor no operar con él, entonces no lo identifico. Aquí sería no hubo casos de ese tipo. Si hubo casos en este cuatrimestre en el que yo identifiqué a alguien abajo de $1000, en mi caso le voy a poner que no, en este caso ficticio. Si hubo casos en los que tuve que identificar a usuarios por más de $1000, sí tuve algunos, como les platiqué en el ejemplo al principio. También tuve algunos de 3000 y no tuve de 5000. Entonces se fijan, yo voy calificando sí, sí, no, no, sí, sí. Y todos los que dicen no se convierten en no aplica a las siguientes columnas. Entonces son columnas que yo ya no voy a revisar. Continúa, dice, tuve algún usuario que hubiera operado $10,000. Le pongo aquí que no.
Luego dice que si yo apliqué alguna entrevista, o sea, si hubo alguna alerta en el sistema que hiciera que el cajero recabara mayor información del usuario, en este caso no hubo en este cuatrimestre. Si hubo casos en los que yo hubiera llenado datos adicionales a los obligatorios, vamos a imaginar que este centro cambiario siempre pide la actividad del usuario, aunque no sea obligatorio. O sea, desde $1000 pide a qué se dedica. Entonces en este caso yo le pondría sí y continúo, ¿no? Aprobación de operaciones $5000 no tuve porque estamos en un caso en el que nunca operé 5000, entonces le pondría no. No trabajo con morales, entonces no ocurrió que hubiera aprobado unas de 8000 con persona moral. No hubo operaciones de alto riesgo que tuvieran que ser aprobadas tampoco. No hubo relevantes, o sea, no tuve de 5000 o más. No tuve acumulados de 5000 tampoco. No tuve acumulados de 100,000 en mes calendario. No tuve usuarios que me hubiera generado una alerta de país no cooperante, ni tampoco de paraíso fiscal. Tampoco hubo casos de usuarios que vinieran de otro país de riesgo, por ejemplo, uno con alto índice de corrupción. No vino nadie de un estado o provincia de riesgo, ni de ciudad de riesgo. No detecté a nadie en lista de personas bloqueadas. No detecté ningún PEP extranjero. Todas estas preguntas son respecto del cuatrimestre que estoy revisando, ¿ok? No tuve PEPs nacionales, no tuve coincidencias con lista OFAC, no tuve coincidencias con lista ONU, ni con lista SAT, no tuve coincidencias con mi lista de boletinados, no hice operaciones con algún usuario clasificado de alto riesgo, no ocurrió que yo hubiera detectado que un usuario operó a nombre de otro y no lo declaró, entonces le pongo que no, ninguno clasificado de riesgo, ninguno que tuviera una actividad económica que yo hubiera considerado de riesgo. Solo trabajé efectivo, que es un instrumento monetario que yo no considero de riesgo, entonces no ocurrió esto, o sea, no ocurrió que vinieran con otro instrumento monetario que para mí fuera de riesgo. Solo hice operaciones en las 4 divisas que les dije, entonces le pongo que tampoco tuve operaciones con divisas de riesgo. No me dio alertas por cambio en el perfil. Estamos imaginando un centro cambiario que los usuarios con los que trabaja generalmente no regresan, o sea, vienen una vez, hacen una operación y ya no vuelven a venir, ¿no? No hubo cambios en comportamiento transaccional, o sea, no tuve alertas ni de perfil inicial. No hubo alerta de matriz de riesgo. Los empleados del personal pues, de mi centro cambiario ficticio no mandaron mensajes anónimos ni avisos de alguna situación que pudiera ser operación inusual o interna preocupante. Luego aquí dice si el oficial de cumplimiento recibió notificaciones para aprobar operaciones por correo. Esto no ocurrió. Generalmente las que tienes que aprobar es porque genera una alerta. En este caso no hubo alertas. No hubo tampoco alguna notificación de alguna de 24 horas. En este periodo, por ejemplo, sí hubo algunas notificaciones en mi centro cambiario ficticio, donde el oficial de cumplimiento recibió mensajes, por ejemplo, para autorizar un tipo de cambio diferente o una cancelación, o porque hicieron cambios en los datos de los usuarios, o sea que los capturaron mal, los cajeros, los corrigieron, entonces llegan mails, llegan varias notificaciones. El sistema tiene la capacidad de mandar varias, ¿no? Entonces en este caso sí ocurrió en el periodo. Luego, aquí me pregunta si tuve el recordatorio para envío de operaciones inusuales no reportadas. Esto ocurre cuando hay alertas. Si hay alertas, el sistema te avisa cuando se están cumpliendo los 60 días para generar el dictamen, ¿no? Para ver si lo vas a reportar o no. En este caso, como no hubo alertas, pues sería no. Tampoco hubo avisos, entonces no hay alertas para internas preocupantes. Luego viene que si hubo un recordatorio para enviar mis reportes trimestrales. Esto siempre ocurre, entonces sí pasó, o sea, este control sí funcionó. Por ejemplo, nosotros en GCD les mandamos cada trimestre un correo con un recordatorio de que manden sus reportes. También lo ponemos por ahí en nuestra página web. El siguiente control dice que si hubo un recordatorio que me arrojara el sistema para la revisión de alertas. En este caso no, porque no tuve alertas. Tampoco tuve avisos. Y luego dice que si tuve un recordatorio para identificaciones vencidas. En este centro cambiario ficticio, mi cajero siempre llena la fecha de vencimiento de la identificación de la INE, entonces el sistema le avisa cuando están unas por vencer. Entonces esto sí ocurrió. Y luego dice que si hubo recordatorio para expedientes que se tuvieran que actualizar. También en el sistema hay un campo donde tú llenas la última fecha de actualización del expediente y cuando ya pasó un año te avisa. En este caso vamos a decir que no lo hice, que nunca llené la fecha.
Entonces se fijan, ya recorrí los 50 controles, tengo muchos sí, muchos no. Los que dicen no, ya no tengo que trabajar nada con ellos, simplemente me voy a trabajar con los que dicen sí. Entonces pongo sí y solo tengo que calificar estos controles, o sea, al final de los 50 solo me toca calificar 8. Entonces empezamos con el primero. La pregunta es si cuando tuve que identificar el propietario real de los recursos lo hice. La respuesta es sí. ¿Con qué frecuencia lo hice? Todas las veces que tuve que hacerlo lo hice, o sea, siempre lo hice. Y mi calificación de cómo lo hice, le voy a poner que es excelente. O sea, el oficial de cumplimiento diría que los cajeros recabaron bien los datos, o sea, los que estaban obligados a recabar, ¿no? Qué importante, en la frecuencia y en la evaluación estamos calificando no en general en todas las ocasiones en que lo ha hecho el centro cambiario. Estamos hablando de las veces que ocurrió en este periodo. Supongamos que en el periodo yo tuve que identificar usuarios, en estos 4 meses identifiqué 40 usuarios, por ejemplo. Estoy preguntando solo por esos 40, o sea, las 40 veces que tuviste que identificar al usuario, ¿lo hiciste? Sí, siempre. Y fue excelente porque tengo los datos completos, ¿no? Esa es la forma de ver esto. Recabar el perfil inicial. Siempre todos mis usuarios identificados tienen perfil inicial, sea que lo llenó el sistema o que lo llené yo, pero siempre se aplica. Entonces, ¿cuál es la frecuencia de este control? Siempre ocurre. ¿Con qué evaluación? Excelente, ¿no? Si todos tienen llenado su perfil inicial, entonces el control está funcionando correctamente. Luego, ¿identifiqué usuarios a partir de $1000? Pues sí, ¿no? El sistema me obliga para empezar. Entonces sí lo hice siempre y me califico a mí mismo como excelente, ¿no? Cuando hubo operaciones arriba de $3000, ¿saqué copias? Supongamos que en el cuatrimestre tuve 10 casos que fueron arriba de 3000. En todos el cajero recabó copia. Entonces sí lo apliqué siempre y el control yo lo califico como excelente. De ahí pregunta el llenado de datos adicionales a los obligatorios. Les digo que en este caso yo lleno la actividad y la lleno de todos los usuarios, ¿no? Sin importar el monto. Entonces sí apliqué el control, siempre lo hice y la evaluación me califico como excelente. Aquí es importante que cuando la frecuencia y la evaluación no sean los verdes, o sea, siempre y excelente, te va a pedir que el oficial de cumplimiento llene una recomendación. La recomendación va a servir para mejorar ese control. Esa recomendación la lee el administrador y él ya decide qué va a hacer. Por ejemplo, otras notificaciones. Estas notificaciones, supongamos que el oficial de cumplimiento las recibió en su correo, pero resulta que los cajeros tienen las claves del oficial para estarse autorizando. Se autorizan cambios en el tipo de cambio, se autorizan cancelaciones de operaciones, se autorizan cambios de datos. Entonces, en este caso, vamos a decir que es un control que no está funcionando como debería. Entonces, vamos a decir, a ver, ¿notificaciones hubo? Sí, sí se notificó al oficial de cumplimiento en todas las ocasiones. Frecuencia, la frecuencia es siempre, o sea, siempre le llegó la notificación. La evaluación sería que es malo, porque el oficial de cumplimiento nunca dijo qué hacer en cada caso, sino que simplemente los cajeros, como tenían sus claves, se autorizaba, ¿no? Entonces, en este caso el control sería malo y aquí se debe escribir una recomendación. Siendo así, como oficial de cumplimiento, lo que yo podría definir aquí es como un ejemplo, le pondría establecer procedimientos para cada tipo de notificación. O sea, que quede bien claro por escrito y en el manual qué es lo que voy a hacer con cada una de las notificaciones que me llegan por correo que me envía el sistema. Esa sería mi recomendación, para que no ocurra que los cajeros estén autorizando solos, ¿no? De ahí continúo con el siguiente, el recordatorio para mandar mis reportes trimestrales. Como les dije, a lo mejor yo le estoy dejando la carga GCD que me notifique cada 3 meses. Entonces sí me estuvo llegando un recordatorio, siempre me llegó y lo califico como excelente porque al final sí presenté mis reportes, ¿no? No me faltó ninguno. Y de ahí nos vamos con el último, recordatorio de identificaciones vencidas. Esto es un proceso automatizado del sistema. Cuando tú llenas la fecha de vencimiento, te va a notificar. Entonces sí ocurrió. Aquí la frecuencia se refiere al control. O sea, quiere decir, yo actualicé la identificación que me avisó el sistema. Generalmente, como les digo, en este ejemplo sería un centro cambiario que el usuario no regresa, entonces no tiene forma de contactarlo. Entonces, bueno, si regresa, pues sí le recaba el documento, ¿no? Pero si no regresa y no tiene teléfono o correo, pues ya así quedó, nada más se queda la alerta. Entonces vamos a decir que cada que el sistema me recuerda que tengo identificaciones vencidas, vamos a ir al cajero, pues no puedo hacer nada. Entonces casi nunca pasa
que yo actualice esa identificación, porque el usuario no regresa o porque cuando regresa yo ya no me acuerdo que me notificó, ¿no? Entonces vamos a decir que aquí es casi nunca y deficiente. Entonces aquí yo tengo que escribir también una recomendación. Por ejemplo, lo que puedo explicar aquí sería cuando no se realicen operaciones con el usuario coma se le debe intentar localizar utilizando los datos de contacto que proporcionó para actualizar el documento de identificación. O sea, eso sería lo primero que debería hacer. Si no lo localizo, entonces, cuando el usuario se presente, a realizar otra operación, actualizar de forma obligatoria el documento de identificación. Entonces, se fijan, aquí lo que quiero es garantizar que mi expediente tenga una INE o una licencia o lo que sea vigente, porque luego si ocurre, ha pasado en la vida real que cuando se da cuenta el cajero que ya tiene una INE, no checa el vencimiento y no la pide, la actualizada. Entonces este control pues podía fallar, ¿no? Y por ahí provocarnos algún problema. Entonces se fijan, bueno, aquí ya están llenados los que debería, los que por ahí me pidió alguna recomendación. Voy a quitar el filtro para que se vean otra vez todos los 50. Ahí están. Y tuve 2 recomendaciones. Este sería el trabajo del lado del oficial de cumplimiento. Del lado del administrador, él solo irá a la pestaña de resultados y con el llenado que hizo el oficial se va a calificar frecuencia, se va a calificar evaluación, se va a calificar efectividad y nivel de riesgo. Entonces el administrador ya no tendría que hacer nada más que llenar la columna G. Él va a buscar dónde tiene que hacer algún comentario y hay 2 aquí y aquí. El oficial de cumplimiento le está reportando que hay 2 controles que no están funcionando muy bien. Le da una recomendación y entonces el administrador tiene que especificar qué es lo que va a hacer para corregir esta situación, ¿no? Por ejemplo, en la parte de abajo, digo como una idea así rápida, le puedo poner agregar al usuario. He visto que algunos lo hacen a la lista de boletinados. La lista de boletinados es una lista de riesgo propia, donde tú das de alta a quien tú quieras y cuando esa persona se presenta y sale la coincidencia, te da una alerta y la alerta dice el texto que tú hayas puesto. Entonces le podemos poner aquí que lo agregamos a la lista de boletinados y le ponemos como motivo de identificación sin actualizar, para que si el usuario se vuelve a presentar a hacer una operación, el sistema lo detecte en boletinados con este motivo y va a mostrar esta ventana en pantalla para que el cajero recuerde que tiene que actualizar la identificación, no lo olvide, ¿no? Aquí igual les explico esto para que se genere una alerta cuando el usuario acuda nuevamente a realizar una operación. Entonces ahí está. Ese sería lo que el administrador diría. ¿Sabes qué onda? Yo lo que veo, lo que se me ocurre para arreglar este problema es esto, ¿no? Ahora, ¿cómo arreglaremos lo de las notificaciones? Se le puede decir, pedirle al proveedor del sistema que liste todas las notificaciones que el sistema puede enviar por correo electrónico para que el oficial de cumplimiento haga el desarrollo de los procedimientos que se llevarán a cabo para cada una de ellas y se integre en el manual de cumplimiento. Esa puede ser una idea adicional. Le voy a poner cambiar la contraseña
para que los cajeros no hagan un uso indebido, ¿no? Entonces ya con esto ya tenemos por ahí dos problemas detectados, dos recomendaciones y dos soluciones que ya da la persona que es la responsable, ¿no? Esta sería una forma de hacer un monitoreo. Se fijan, no es tan tardado, nos tardamos un poco porque estuve explicando. Y ya para integrarlo al documento de Word, lo que les decía es que aquí tienes que pegar la tabla de controles, aquí. Entonces voy a hacerlo más grande. Se debe pegar aquí arriba, tabla de controles.